Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Cuando Varán no puede encontrar a Dylan por ningún lado, se asusta mucho y pone la mansión en pie. Varán decide salir a buscar a Dylan. Al no encontrar las llaves del coche, va a la habitación. El señor Kudret y Akif se preparan para salir a buscar con él. Cuando Nar dice que está muy preocupada por Dylan y que tal vez fue con Miran en caso de que no regrese, Berfin lo calma diciéndole, no te preocupes, yo también te llamaré. Varán no puede encontrar las llaves de su auto por ningún lado y al mismo tiempo, Dylan le dice que no me deje sin ti. En ese momento recuerda el momento en que encontró a Dylan junto al mar. Dylan llegó a la playa con el caballo de juguete de Miran, que estaba tallado en madera. Se sienta junto al mar y empieza a cantar la canción de cuna que le cantó a Miran. Mientras canta la canción de cuna, Varán se detiene junto a ella y Dylan dice, le estaba cantando una canción de cuna a nuestro hijo, él dormía con esta canción de cuna todos los días. En ese momento, Dylan actúa como si hubiera perdido la cabeza, como ahora. Entonces, de repente, Dylan entra en pánico y sale corriendo de la habitación, diciendo no hagas esto. Mientras Berfin busca a Dylan en el jardín de la mansión, Akif aparece de repente frente a ella y cuando se asusta, Akif le dice, lo siento, la asusté. Cuando la señora Acer llama a Berfin, Berfin le dice que tiene que irse y se va. Varán se sube al auto y se aleja, golpeando el volante, diciendo ¿por qué me haces esto? Dylan, eres mi otra mitad, no puedo respirar sin ti, ¿por qué espérame? Ya voy, Don no hagas nada. Mientras Dylan llega a la orilla del mar y se adentra en el mar y golpea el agua, diciendo, me quitaste el cuerpecito de mi hijo, eres un asesino, Varán la alcanza, la abraza y la saca. Cuando Varán dice, no lo hagas, Dylan, y si te pasara algo, Dylan golpea a Varán diciéndole, ni siquiera me importa, quiero a mi hijo. Aceran se enoja por la búsqueda de Dylan por parte de Berfin y lo regaña. Ella dice que su esposo encontró a Dylan y lo trajo a la mansión. Berfin está muy feliz y la señora Acer también lo regaña por eso. Cuando Tark llega a esta conversación, la señora Acer la descarta como nada. Tark se enoja cuando aleja a Berfin de ellos y les pregunta por qué son tan duros con Berfin. Incluso si la señora Acer es tu hermano, tendrás lástima, debemos mantener a Berfin alejado de ellos, especialmente a Dylan, él es muy pariente de ella, si no quieres tener problemas, mantendrás a todos, incluido tu hermano, lejos de ellos. Llegan a la mansión con Varán Dylan y Dylan los mira aburrido, sin emociones. Azadean y Kudret los saludan en la puerta. Aunque le preguntan a Dylan, ¿estás bien, hija? Dylan entra sin hablar. Cuando Nar quiere ir a Dylan, Zeida le impide ir diciendo, espera, no termines aquí en todas partes. Varán no deja a Dylan ni por un momento mientras están sentados uno al lado del otro, y cuando Dylan dice, duele mucho, Varán dice, conozco muy bien ese dolor, me duele desde el corazón, me duele. Cada vez que respiro, como una herida que sangra constantemente. Cuando Dylan pregunta cómo resistirá, Varán dice, resistiremos juntos, que pueden soportar los seres humanos con el tiempo. Dylan se levantó de nuevo y sostuvo la cuna como si me hubieran clavado un cuchillo en el corazón. Dijo, ¿por qué me dejaste? Hijo mío, ¿por qué me dejaste? El corazón de mi hijo se detuvo como si un pedazo de mi corazón se hubiera detenido. ¿Cómo late mi corazón? Grita, ¿cómo puede vivir una madre que ha perdido a su hijo? Luego se sienta en el suelo y le da un ataque de llanto y dice, ojalá la hubiera abrazado más, la hubiera amado más, ¿por qué no hice eso? Cuando comienza a golpearse y a bofetearse, dice, ¿qué pasa si su hermoso rostro inocente desaparece de mi mente? Debería haberlo mirado más. Abraza a Varán y le dice, querido hijo, perdónanos. Akif y su tía dicen que Dylan está muy triste y rezan para que se recupere lo antes posible. Más tarde, Ala se encuentra con Berfin y habla sobre su conversación. Cuando le explico que Berfin estaba de otro humor, Akif dice, yo también conocí a alguien así, ¿quieres que investigue? Y él dice, no, ella sigue siendo una chica limpia e inocente. Mientras Dylan yace en la cama y solo piensa en su hijo, Nar mira el cuadro que le hizo. Varán llega a la habitación de Miran, huele su ropa en el armario y llora. Nar ama a Dylan en el dibujo que dibujó y luego la abraza. La señora Acer finalmente cree que Miran está muerta, están felices, se preguntan si de ahora en adelante buscarán algo más con Zeida,
pero ella dice que nuestro trabajo no terminará hasta que los expulsen de la mansión. Hacen planes para sacar a Dylan de aquí, Zeida, y si no está convencido, buscaré la manera de convencerlo de otra manera. Mientras Varán está en la habitación de Miran, Nar trae la imagen que hizo y se la muestra. Nar lo besó a él y a Varán de la mano. Varán le agradece por esto y le regala una pelota, diciendo que me hizo feliz. Le gusta Nar y mientras le agradece y lo toma, llega Dylan y grita, no lo toques, por lo que a Nar se le cae el balón por miedo. Más tarde, cuando Dylan ve que Nar tiene miedo, se enoja y se da cuenta de que cometió un error y le pide disculpas a Nar por gritar. Cuando Dylan le pregunta, quiero romper tu corazoncito, Nar dice, sé que estás muy triste, sé que estás muy triste. Mientras Dylan dice, eres una niña muy hermosa, Zeida Nar grita, ¿dónde estás? Nar sale corriendo y dice, tengo que irme. Varán abraza a Dylan y le dice que es un niño muy inteligente, incluso él sabe que no le rompería el corazón voluntariamente. Mientras la señora Asibe lleva a Hassan al coche para un chequeo médico, el señor Kudret le bloquea el paso y dice, me lo llevaré. Le dice a Hassan, no te preocupes, no soy tan cruel. Como tú, no haré lo que tú haces. Mientras Dylan sale al jardín y se sienta junto a la piscina, Berfin lo ve y se le acerca y le dice, ¿cómo estás, Dylan? ¿Estás mejor? Lo siento, sé que no tienes buenos hábitos bucales. El dolor que estás pasando no es fácil, no nos conocemos muy a menudo, pero déjame compartir tu dolor. Toma la mano de Dylan Berfin y expresa sus sentimientos diciendo, no puedo contener mi dolor y mi ira, no me abandonan ni por un segundo. Ya no hay lugar para ninguna otra emoción. Él será mi compañero en mi vida. Dolor y ira hasta que muera. De ahora en adelante, la felicidad me está prohibida. Varán escucha sus palabras mientras se pregunta por qué vive, soy enemigo de todo lo relacionado con la vida, soy enemigo de este mundo que regresa sin mi hijo, del sol que sale, de la luna que ilumina la noche, soy un enemigo de la vida, esta vida sin mi hijo, todo es un infierno. Cuando Dylan se da cuenta de que lastimó la mano de Berfin sin querer mientras hablaba de esto, y dice que lo siente, Berfin demuestra que entiende a Dylan diciendo, ¿qué significa eso en comparación con tu dolor? Si apretar mi mano será bueno para tu dolor, aprieta. Tanto como quieras. El señor Kudret, cuando se dio cuenta que Varán lo observaba constantemente, le dijo, Varán, ¿qué debo hacer, padre? Tengo miedo de que haga alguna locura, ojalá lo hubieras visto en medio del mar. Señor Kudret, entiendo que tenga miedo de que le pase algo a Dylan, pero yo también tengo mucho miedo por usted, hijo, antes de que experimente el dolor de su hijo. Aunque él pregunta cómo sobrevivirá, hijo mío, Varán. Dice que el dolor de la mujer es peor. Señor Kudret, también conozco ese dolor. Cuando dicen, ¿puede el hijo de una persona morir 2 veces, y uno de ellos murió cuando nació? Este dolor quema el corazón de una persona, Dylan, mi hija, no puede detenerlo. Sus lágrimas mientras dice, tú también lidiarás con este dolor de esta manera. Mientras Varán se pregunta si Nar no acudirá a ellos, Dylan piensa que está molesto con él. Luego, cuando le preguntas a Dylan, ¿te sientes mejor? Dylan dice, ¿por qué todos me hacen esta pregunta? No estoy bien, no estaré bien, Varán dice, estoy muy preocupado. Nar viene y Dylan dice, si aceptas el balón, nos harás muy felices. Nar lo toma y le agradece. Cuando Dylan pregunta, ¿hemos hecho las paces? Nar dice nunca nos ofendimos y Dylan dice hemos reparado el corazón de al menos una persona. Debido a que la hija de Akif golpea constantemente a un niño en la escuela, su tía está enojada con ella y le cuenta a Akif sus problemas. Akif le pregunta por qué lo hizo y luego le dice que lo hizo mal y le advierte que lo repita. Varán llega a su habitación con Dylan y lo ayuda a acostarse en la cama. Justo cuando Dylan está a punto de dormir, escuchan a Zeida gritarle a Nar y salir de la habitación enojado. Mientras Dylan grita que ya es suficiente y dice que dejes ir al niño, toma a Nar y lo esconde detrás de su espalda. Después de llevar a Berfin Nar a su habitación, Dylan le pregunta a Zeida, ¿qué le estás gritando al niño? Y arroja al suelo los marcos y las baratijas de la consola. ¿Es por eso que las piezas tocaron las lágrimas del niño?, pregunta. Incluso si mi Dylan y Miran estuvieran aquí, ¿qué clase de madre serías? ¿Quién sabe lo asustado que estaría ese niño al que sostenías su brazo y golpeabas? Cuando Zeida pregunta, ¿tenemos nosotros la culpa de perder a su hijo?, Dylan ataca a Zeida. Tark y Varán se interponen entre ellos y mientras Tark se disculpa en nombre de Zeida,
Dylan dice que las lecciones de maternidad no te ayudarán, que no te queda ni conciencia ni piedad en tu corazón. Luego, mientras camina sobre los cristales rotos, Baran lo levanta y lo lleva a su habitación. Zeida se volvió completamente loca detrás de él, así que se alejó pensando que no la atraparíamos. Cuando la señora Azer le dice a la señora Azade, entendemos su dolor, pero debe advertirle a su nuera, señora Azade, Dylan está aquí, la niña es muy destructiva, debe advertirle a su nuera. La señora Azer dice, no pudimos experimentar nuestro dolor, ¿por qué no rompes cosas así? Baran se enoja con Dylan y le dice que sufra lo suficiente, pero que no se lastime. Mientras intentaba limpiar los pedazos de vidrio de los pies de Dylan, Dylan le dijo a Baran, no te molestes, mis heridas no sanarán, mi herida está aquí mismo y se lleva la mano al corazón. Aunque Baran dice que primero curará sus pies, luego mi corazón, yo seré la cura para tus problemas, pero Dylan dice que no, ni siquiera tú puedes curarme porque no quiero mejorar. Baran no acepta lo que dice Dylan y lo convence para que lo vista. Mientras Berfin se lo impide y le dice que entre en razón y deje al niño en paz, Tark viene, lo agarra del brazo y lo saca de la habitación. Cuando le digo que entiendo que no quieres ser madre, que no puedes amar a un niño también, la gente le acariciaría la cabeza si la vieran en la calle, Zeida inmediatamente se enoja y me dice, tú eres. Cierto querida, pero ese jarrón es de gran valor para mí. Perdí el control cuando lo vi en el suelo, tienes razón, pero si Dylan no hubiera venido, todo habría estado bien. Tark dice que todavía la llama Dylan y la deja enojado. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.